Muy buenas noches, saludo a todos mis hermanos con la dulce paz del Señor, Iglesia del Aire, a todos mis hermanos, amigos, amigas, eh, a todas las iglesias así que muchas veces vamos a visitar y bueno, que el Señor me los esté guardando grandemente allí a cada uno de mis hermanos. Allí Gustavito Crespo, un saludo muy grande, amado del Señor, gloria a Dios. Dios está tratando grandemente con tu vida, pero tenemos que confiar porque de aquí a poco ya vas a ver la victoria. Así que dice que Dios mira las intenciones de nuestro corazón, así que Él mira tus intenciones y Él sabe que tenés un corazón dispuesto y agradable para Él, así que no desanimes, no decaigas, siempre dale para adelante, que Dios está así en tu vida. Así que bueno, gracias al Señor un día más, otra vez estamos encerrados nuevamente. Saludo aquí los hermanos del kilómetro 30 también. Y bueno, mis condolencias para la familia que ha partido un siervo amigo, un pastor evangelista, Tomasini. Realmente nos hemos sentido un poco doloridos, un poco tristes. Triste porque se nos fue un amigo y contentos porque partió con el Señor. Tremendo siervo de Dios, tremendo ministro de Dios. Así el Señor está así, partió con el Señor. Entonces eso es importante. Nosotros tenemos que entender y comprender que siempre tenemos una meta, todo creyente, todo hijo de Dios, todo cristiano sabe que la base fundamental del cristianismo es la salvación de nuestra alma, es el único que nos da esa seguridad de que vamos a ser salvos. Siempre Jesús cuando anduvo caminando allí, siempre cuando andaba caminando, allí cuando hacía milagros, prodigios, sanidades, siempre le decía, bendiciones hija, siempre le decía a los que sanaba, a los que libertaba, primero le decía, sé salvo. La salvación es fundamental. Primero, sé salvo. Y todo lo demás venía por añadidura, venía la sanidad, la libertad, bueno, cuántas cosas hemos visto, milagros grandes allí en la Biblia. Dice que no se escribió más porque dice que no caberían libros de tantos milagros, de tantos prodigios, de tantas maravillas que hizo el Señor Jesús en su caminar aquí en la tierra. Así que mis condolencias a la familia Tomasini, así que estamos así. También saludo al pastor Luis Rano también que se ha vacunado, así que le mandamos un abrazo de este lugar y eso está bueno porque muchos, he escuchado que muchos no se quieren vacunar y tenemos que entender y comprender que la ciencia también la pone Dios, así que no hay nada que no, gloria a Dios, que no sea de parte de Dios, ¿me entienden? Así que si la ciencia puso a Dios, a veces toma una aspirina por un dolor de cabeza y bueno, gloria a Dios. Tomamos una aspirina y a veces no nos queremos poner una vacuna para sanarnos. Así que Dios nos ayude en este día, en esta tarde, para entender y comprender los caminos del Señor. Gloria a Dios. Estamos viendo en estos últimos tiempos que el enemigo está zarandeando grandemente a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios. Y es uno de los tiempos donde tenemos que estar más firmes en el camino de Dios. Y entonces tenemos que ponernos en la brecha. Estamos en los últimos tiempos. Hace poco, cuando empezó la pandemia, yo había hablado
que Dios me había dado una palabra que decía así en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, que el aceite y creo que y el vino, que no iba a ser no iba a ser dañado. A ver, lo vamos a leer para que usted vea lo que Dios nos había llamado, nos había hablado en ese tiempo. Dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino no va a ser dañado, gloria a Dios. El aceite y el vino no va a ser dañado. Y el aceite y el vino representan a los hijos de Dios, representan la unción y representan, gloria a Dios, el gozo de estar en su presencia. Así que tenemos que confiar y tenemos que quedarnos allí, sabiendo que Dios va a estar obrando en nuestra vida. Pero es una batalla donde libramos día tras día. Así, mientras veía que el enemigo no se queda quieto, pero tenemos que entender y conocer las artimañas del enemigo, de qué es lo que quiere en nuestra vida. Por supuesto que primero quiere destruir nuestras vidas, y usted me dirá, ¿por qué? Porque nosotros somos herramientas útiles en las manos de Dios. Entonces, si somos herramientas útiles en las manos de Dios, el enemigo lo primero que va a querer destruir a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no avancemos, para que no prediquemos, para que no hablemos a nuestras familias, a nuestros familiares. O sea, siempre va a querer voltear al que está allí siendo punta de lanza para llevar la palabra. Así que eso tenemos que entender y comprender, que el enemigo siempre va a querer así darnos una zaranda para no avanzar, para dejarnos apocados. Allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, me venía de que cuando el rey se propuso restaurar las grietas del templo, o sea, le dio asignaciones a los carpinteros, a mucha gente que hacía la obra, y le dio esa asignación de reparar las grietas del templo. Y claro que sí, fueron reparadas las grietas del templo. Y una vez reparadas las grietas del templo, gloria a Dios, nosotros tenemos que entender que una vez que se repara nuestro corazón, una vez que nos ponemos a los pies de Dios, estamos todo un tiempo para ser restaurados, ¿no es cierto? Y de pronto viene una lucha, viene una prueba, viene una dificultad, y lo primero que hacemos, gloria a Dios, entregamos, en vez de presentar batalla, lo primero que hacemos, entregamos todo eso que hemos sido restaurados. Porque no solamente nosotros somos restaurados en nuestro corazón, no solamente el rey Joás, en Segunda de Reyes capítulo 12, no solamente el rey Joás se propuso restaurar las grietas del templo, sino que también se propuso reponer todos los utensilios que había dentro del templo, porque había utensilios de oro, había tazas, había tazones y había cuántas cosas más. Así es la vida del cristiano en estos tiempos, que nosotros nos proponemos restaurar la grieta de nuestros corazones, porque muchos hemos venido con corazones rotos, con corazones destruidos, con corazones con luchas, corazones encarcelados, y así hace Dios en nuestra vida y nos restaura el templo, nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, nos restaura, nos sana de todas esas cosas, gloria a Dios, y empezamos a atesorar palabra, empezamos a guardar tesoro, gloria a Dios, que es la palabra de Dios. Empezamos a atesorar eso en nuestros corazones. Cuando empezamos a atesorar todo eso en nuestros corazones, nuestro templo que está sanado, más lo que tenemos guardado, eso nos ayuda para el día de mañana, cuando haya una lucha, una prueba, una dificultad, usted pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, el rey Joás se propuso restaurar las grietas del templo, y claro que la hizo, gloria a Dios. La restauró porque le dio directivas al sacerdote que estaba de turno, gloria a Dios, y no solamente el sacerdote mismo se encargó de darle a otro sacerdote. Pasó mucho tiempo, pasaron casi, no sé si 23 años que no se había hecho el arreglo. Entonces viene el rey nuevamente y le dice, pero ¿cómo no repararon las grietas del templo que yo les di la orden? Gloria a Dios. Y entonces dice el sacerdote que seguramente empezaron a poner excusas del por qué no fueron restauradas esas grietas.
Entonces, ese trabajo que se le habían dado a los sacerdotes se lo saca el rey y se lo da a la gente común, se lo da al obrero, a la gente que somos nosotros, la gente común. Y en estos tiempos el Señor le está sacando todo eso, gloria a Dios, que se le ha dado a los sacerdotes por muchos años para que reparen la grieta de los templos. Y no se han reparado, se han quedado envanecidos en sus propios razonamientos, se han quedado envanecidos allí en cosas, se han quedado envanecidos en templos, se han quedado envanecidos en situaciones, se han quedado envanecidos en cuantas cosas, pero no han reparado la grieta del templo. Entonces, por esa causa, el Señor le saca, gloria a Dios, a esos sacerdotes, así el querer restaurar las grietas del templo. ¿Pero a quién se lo dan? Se lo dan a la gente común, a usted, a mí, a cada uno de los que estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque por mucho tiempo se nos ha enseñado que nosotros, la gente común, la gente que se sentaba allí en el fondo, no tenía la autoridad que podía el que estaba hacia arriba. No, amados, tenemos la misma autoridad, tenemos el mismo derecho y tenemos el mismo espíritu, gloria a Dios, el mismo Espíritu Santo que el que está hacia arriba dirigiendo. El rey Joás dice que agarró y le pregunta al sacerdote, primero, vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 12 y versículo 4, y le dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, reciban los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hacen grietas. ¿A quién da la directiva el rey? El rey da la directiva a que los sacerdotes sean los encargados de reparar las grietas del templo. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasó? Pasaron muchos años, dice, pero en el año 23, el rey Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Y en el año 23 dice que el rey, gloria a Dios, Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Quiere decir, amados hermanos, que hoy en día, en estos tiempos, el rey, gloria a Dios, está sacando todo lo que se le ha dado a los sacerdotes. A los sacerdotes podemos enumerar grandes pastores, maestros, evangelistas, profetas, sacerdotes, reverendos y cuantas cosas más. Le ha sacado eso para dárselo a la gente común que repare, ¿me entiende? Para dárselo a la gente común que está así necesitando que sea reparado su corazón, ¿me entiende? Necesitando que sea reparado su corazón. Ahora, ¿qué pasa? La gente común se encargó de reparar las grietas del templo. Ahora, allí en Segunda de Crónica, que habla de lo mismo que estamos hablando acá en Segunda de Reyes, capítulo 12, dice que en Segunda de Crónica 24, capítulo 24 y versículo 12, dice, y el rey Joiada era el sacerdote, el sumo sacerdote, que se encargaba de darle a la gente, gloria a Dios, que repare las grietas del templo. Dice, y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Por sus manos, ¿por las manos de quién? Por las manos de la gente común, que es usted, ¿me entiende? Por las manos de la gente común, gloria a Dios, pudieron reparar las grietas del templo, las pudieron consolidar, dice y a su antigua condición, y la consolidaron. Ahora bien, gloria a Dios, consolidaron la casa de Dios, consolidaron el corazón, gloria a Dios, así de ellos, de su familia. O sea, reparamos nuestro corazón cuando venimos con corazones rotos. Y está bueno eso, dice que fue reparada a su antigua condición, gloria a Dios. A que nosotros podamos tener el corazón de Jesús, a que podamos sentir, gloria a Dios, con aquel que está pasando una situación difícil, así con el que está enlutado, así a llorar, a alegrarse con el que está alegre, gloria a Dios, a tener el corazón de Cristo. Esa es la antigua condición que debemos tener en estos tiempos, amados hermanos. Esa es la condición. Bien, fueron reparados a esa antigua condición. Fuimos reparados a esa antigua condición.
Pero si resulta que se levanta el enemigo así en Segunda de Reyes, nuevamente volvemos en el capítulo 12 y el versículo 17, dice: entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y la que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa, amados amigos, hermanos? Lo que pasa es que viene el enemigo y en vez de presentar batalla, gloria a Dios, el rey que se propuso restaurar las grietas del templo, el rey que se propuso arreglar, reparar, y el rey que arregló las grietas del templo, ¿me entiende? Pero viene una lucha, viene una prueba, viene una dificultad, y lo primero que hacemos, en vez de presentar batalla, lo primero que hacemos, le entregamos todo al enemigo y perdemos todo lo que venimos atesorando, porque dice la palabra de Dios aquí en este mensaje, dice que vino Hazael, rey de Siria, y acá dice, en el versículo 18 dice: por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado a Josafat, Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y los que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria. O sea, viene el enemigo, gloria a Dios, y no es que el enemigo viene y le quiere una pierna para que usted entregue todo, no, viene y lo amedrenta con situaciones, lo amedrenta con dificultades, lo amedrenta con cosas diarias. Y lo primero que hace usted, en vez de presentar batalla, una vez que fue restaurado, una vez que su corazón fue restaurado, una vez que las grietas de su corazón fueron reparadas, gloria a Dios, por el Rey, santo es tu nombre, lo primero que hace es que cuando viene el enemigo, usted en vez de presentar batalla, lo primero que hace, entrega todo lo que atesora. Lo que atesora me refiero, si usted sabe, gloria a Dios, que cuando se levanta el enemigo, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Usted sabe cuál es la armadura de Dios. Ponernos nuestro casco, nuestro yelmo, nuestra coraza, nuestra espada, que es la palabra de Dios, calzados los pies con el Evangelio, y así nos armamos de la armadura de Dios. Pero ¿qué pasa? Viene el enemigo y resulta que cuando presenta batalla, nosotros en vez de ponernos así en posición de batalla para pelear contra el enemigo, contra todo lo que se levante en nuestra vida, lo primero que hacemos, entregamos todo eso que atesoramos. Claro, porque nos encuentra desprovisto de la armadura, nos encuentra sin la armadura, gloria a Dios. Es necesario que seamos, dice la palabra de Dios, que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente, gloria a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque profesamos, gloria a Dios, profesamos a Jesús, profesamos que es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero cuando viene una lucha, en vez de presentar batalla, entregamos todo. ¿Qué testimonios estamos dando para los que están viendo, gloria a Dios? ¿Qué testimonio estamos dando para la gente que nos está viendo? Y aún qué testimonio estamos dando para el cielo, porque aún el cielo, gloria a Dios, el Señor con todos sus ángeles está viendo lo que estamos haciendo. Santo es tu nombre. Que Dios nos ayude a no entregar todo eso que atesoramos, a no entregar que estamos por años muchas veces yendo a la iglesia, escuchando palabra, llorando, restaurándonos, fortaleciéndonos, gloria a Dios. Pero viene el enemigo y usted entrega todo, sin presentar batalla, porque si me dice que presentó batalla, bueno, un herido de batalla, levántese, cúrese y siga para adelante. Ahora bien, ¿por qué Joás? Gloria a Dios. Un segundo. ¿Por qué Joás entrega todo? Dice la palabra del Señor allí en 2 Crónicas capítulo 24 y el versículo 17, que se muere el sacerdote Joiada, el que estaba a cargo de lo que habían reparado las grietas del templo. Dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Escuche esto, ¿sabe por qué? El rey oye a los príncipes, pero no escucha la voz de Dios, no escucha las directivas de Dios. Y así estamos nosotros, hermanos, gloria a Dios, que muchas veces nos susurran cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, amigos, amigas, gloria a Dios. Y aún el enemigo mismo nos susurra
en nuestra mente creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero no escuchamos la voz verdaderamente de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad y justicia. ¿Me entiende? No escuchamos la voz de Dios, dice la palabra del Señor. Así que cuando el enemigo se propuso destruir a Jerusalén, dice que estuvo 2 años, gloria a Dios, bendiciones, Pastor Luis, dice que estuvo 2 años dando vuelta en la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para buscar el lado débil, el lado donde podía entrar, ¿me entiende? Dice que estuvo 2 años el enemigo rodeando la ciudad de Jerusalén. La sitió, puso torres, puso baluartes, y de allá arriba miraba dónde estaba la parte débil. Hasta que dice que en esos 2 años encuentra una parte débil. Y cuando encuentra esa parte débil, dice que lo primero que hace, destruye esa parte débil, y lo primero que entran los 5 príncipes. Los 5 príncipes de los filisteos entran allí. Cada uno representa una destrucción para nuestra vida. Dice que cada uno tenía un nombre: Nergal-Sarecer, Sagmag-Nebo, Ragmad el Rausasaris, y 2 nombres más que no recuerdo en este momento. Pero cada uno representa, así cuando entran los 5 príncipes, así una vez que las grietas del templo son derribadas, son destruidas, entra el enemigo, gloria a Dios. Son 5 príncipes, cada uno tiene la destrucción que es la pestilencia, que es la guerra, que es la enfermedad, que es la muerte, ¿me entiendes? Entonces, tengamos cuidado cuando tenemos una parte débil, tengamos cuidado que entra el enemigo y escuchamos la voz del enemigo, no escuchamos la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: muerto Joiada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. ¿Usted qué considera? ¿Que esos príncipes le habrán dado un consejo de parte de Dios? Porque dice: y el rey los oyó. Se olvidó de escuchar la voz de Dios, el rey, y el rey los oyó, dice. Y desampararon y el versículo 18. Estamos hablando en Segunda de Crónicas, capítulo 24 y el versículo 18. Dice la palabra del Señor: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Habían desamparado la casa de Dios. Y a veces, amados amigos, nosotros sin darnos cuenta, gloria a Dios, porque escuchamos voces que no corresponden, porque nos dejamos llevar por nuestra propia carne, porque nos dejamos llevar por nuestra propia ira, porque nos dejamos llevar por nuestra propia concupiscencia, gloria a Dios. No escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de lo que nuestra carne está pidiendo. Y por causa de esa desamparamos nuestro templo, desamparamos nuestro corazón, y entra el enemigo, gloria a Dios, y hace un desastre sobre nuestras vidas. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude, amados, a escuchar la voz del Señor. Que Dios nos ayude, gloria a Dios, a que una vez que podamos reparar las grietas del templo, santo es tu nombre, que no nos dejemos, gloria a Dios, llevar así por cosas que el mundo nos presenta, ¿me entiende? Es porque realmente nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por el impulso, gloria a Dios. Y una de las cosas que me quedó grabado a mí, gloria a Dios, que me quedó grabado a mí, que es lo que le pasó al rey Joás, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, amados hermanos, que nosotros nos proponemos restaurar nuestra vida, nos proponemos reparar las grietas de nuestro corazón. Gloria a Dios. Atesoramos palabra de Dios, escuchamos y cada día nos ponemos más elocuentes en la palabra. Pero viene el enemigo, y una de las cosas, gloria a Dios, que usa el enemigo para derribar nuestras vidas y para tenernos acusándonos de continuo, ¿sabe qué es? Es la arrogancia. La arrogancia del cristiano es una de las grandes cosas que está sucediendo en estos últimos tiempos. Ser arrogante, no creer, gloria a Dios, no creer, no humillarnos, no reconocer, gloria a Dios. No reconocer muchas veces que estamos haciendo las cosas mal. No reconocer que estamos haciendo las cosas como corresponde. Por causa de esa arrogancia, gloria a Dios, acarreamos cosas, y tarde o temprano, gloria a Dios, eso termina pasándonos facturas, como decimos en el mundo.
Que Dios nos ayude, amado amigo, a no ser arrogante, a poder escuchar la palabra de Dios. Mire, antes de venir a esta palabra, gloria a Dios, yo me había dado una palabra temprano, pero tenía que cerrarla, tenía que buscar la forma si la cerraba o empezaba con esta palabra. Entonces, gloria a Dios, la voy a leer para que también usted pueda edificarse. El Señor caminó con sus discípulos y Él vio, gloria a Dios, el Señor Jesús vio, los discípulos vieron todas las maravillas que hizo el Señor, todos los prodigios y todas las enseñanzas que Dios había hecho en sus vidas. Por supuesto que fueron en buena tierra, pero hay uno, gloria a Dios, hay uno que no tenía el corazón, gloria a Dios, limpio, hay uno que no tenía el corazón así. Hay uno que no había sido restaurado en su corazón, esa es la palabra. Hay uno que no había sido restaurado. Y ese fue Judas. Usted sabe la historia de Judas, que lo entregó al Señor, qué sé yo, ¿no? Ese fue Judas, que no fue reparado, o no quiso ser reparado, porque él tal vez fue arrogante en sus pensamientos. Sí, mucho podemos decir que ya estaba puesto desde el principio Judas, no importa, pero no deja de ser una enseñanza. Tal vez la arrogancia, tal vez el creer que se las sabía a todos, tal vez el creer que porque el caminar con Jesús, gloria a Dios, nos da la libertad de saber o estar por arriba de todo lo demás. Pero Jesús mismo le dijo, cuando Él lo entregó, gloria a Dios, al Señor Jesús, allí en San Mateo capítulo 26 y el versículo, gloria a Dios, 48, dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La pregunta de todo este mensaje, que lo tenía que cerrar con este versículo porque fue el primero que Dios había puesto en mi corazón. Y Jesús mismo de ayer dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué venimos? ¿A qué estamos leyendo la palabra, amigo? Si después lo entregamos con un beso. Le entregamos al Señor Jesús a veces con nuestras actitudes, con nuestras rebeliones, todos los días lo entregamos. Y Jesús te pregunta en esta noche, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes al Señor? Muchos habían venido a los pies de Jesús para ser restaurados, gloria a Dios. Fueron restaurados, pero muchos se fueron, porque muchos han venido por los panes y los peces, ¿me entiende? Muchos fueron restaurados en sus corazones, pero muchos vinieron por los panes y los peces. Y cuando Jesús les daba una palabra dura, y muchos decían, dura esta palabra, no la podemos sobrellevar. Y Jesús mismo le dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse. Dios le daba la libertad de irse, porque no podían soportar cuando le hablaban una palabra dura, ¿me entiende? Entonces, a veces nosotros con un beso, con una actitud, gloria a Dios, entregamos al Señor Jesús día tras día, aún, gloria a Dios, aún caminando, aún estando al lado de Él, aún, gloria a Dios, comiendo, aún siendo amigo de Jesús. Entonces Jesús en este día te dice, amigo, amiga, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Muchos vienen a buscar a Jesús por los beneficios de Jesús, pero no muchos. Otros tantos no vienen por los beneficios, vienen por los panes y los peces. Pero muy pocos vienen por el Creador. ¿Me entienden? La palabra de Dios dice buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, si todas las demás cosas van a ser añadidas, a veces nosotros primero venimos y golpeamos con nuestras necesidades. ¿Me entienden? Pero no reconocemos cosas en nuestra vida, de lo que somos, de lo que hacemos, de cuántas veces lo traicionamos al Señor Jesús con un beso, gloria a Dios, aún, gloria a Dios, gente que está al lado de Jesús, que ha sido reparado su corazón, que ha sido restaurada las letras de su templo, de su vida, aún así con un beso lo entregamos día tras día. Que Dios nos ayude, amado, que Dios nos ayude a entender y comprender que no solamente es el hecho de estar con el Señor, porque Judas estaba con el Señor, sin embargo lo traicionó. ¿Me entiende? Judas estaba con el Señor Jesús, sin embargo lo traicionó, gloria a Dios. Sí, está bien, había que cumplirse la Escritura, pero que Dios nos ayude
a que día tras día no lo entreguemos al Señor Jesús con un beso, sino que día tras día le digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. El Señor Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Aún sabiendo que lo iba a traicionar, el Señor le dijo, amigo, ¿a qué vienes? De igual manera Pedro también, gloria a Dios, que lo negó 3 veces. Se había despojado de sus ropas y se había ido a pescar nuevamente, se había ido al mundo nuevamente, ¿me entiendes? Sin embargo, el Señor lo llamó nuevamente y no le dijo, mirá, Pedro, me negaste 3 veces, me traicionaste, me maldeciste. Lo llamó y le dijo que se sienta a comer nuevamente con él. Y en esta tarde, en esta noche, hermanos, el mensaje no es muy largo, pero es conciso y se entiende, gloria a Dios. Amigo, ¿a qué vienes? A los pies del Maestro. Amiga, ¿a qué vienes a los pies del Maestro? Mucho pueblo cristiano, gloria a Dios, está siendo apartado de las cosas del Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos escuchar, escuchamos voz de hombre y no voz de Dios. Mucho pueblo cristiano, gloria a Dios, está allí escuchando voz de los príncipes, como el rey Joás. Pero por causa de escuchar voz de príncipes, viene la destrucción a nuestra vida. Y cuando hablo de destrucción, no digo que usted se le va a derrumbar la casa, no, estamos hablando espiritualmente, gloria a Dios. Que nos empezamos a poner fríos, no empezamos a sentir la presencia de Dios y empezamos a endurecer nuestro corazón. Y por causa de empezar a endurecer nuestro corazón, se hace más fuerte eso que está en nuestra vida, que muchas veces por un beso lo traicionamos. Que Dios nos ayude, amado. Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes en este día? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Gente que viene a los pies de Jesús, gloria a Dios, y no les sale como ellos quieren en su corazón, se van. Por un beso lo traicionamos a veces. Gente que va a la iglesia a veces y realmente no sabe lo que quiere. Que Dios nos ayude. Jesús en esta noche, gloria a Dios, el que ha restaurado tu corazón, el que ha pagado un precio allí en la cruz de Calvario, allí, que ha pagado un precio grandemente. Tenemos que empezar a tener el corazón del Señor Jesús. Empezar a tener el corazón de Jesús, ¿sabes? Como lo dije en un principio, empezar a sentir lo que Dios siente. Porque si no estamos envanecidos en nuestro propio razonamiento, ¿me entiendes? Directamente somos címbalo que retiñe, ¿me entiendes? Címbalo que retiñe, que somos huecos, no hay frutos en nuestras vidas, no se ven los frutos. Estamos con Jesús, pero todos los días con un beso lo traicionamos. No hay frutos. Que Dios nos ayude a que el Señor diga, este es mi discípulo amado, o mi discípula amado. Amiga, amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué estás a los pies de Jesús? Que el Señor me lo bendiga grandemente en este día y que podamos restaurar nuevamente las grietas de nuestro corazón. Que podamos reparar esas partes donde están agrietadas, donde allí puede entrar el enemigo y hacer un desastre en nuestras vidas, que lo podamos agrietar, que lo podamos reparar nuevamente. Porque Dios no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Así que no me voy a extender más. Amigo, ¿a qué vienes? Ese es el mensaje de esta noche. ¿A qué vienes? Así que vamos a hacer una oración, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por todo lo que nos has hablado en esta tarde, en esta noche, Señor. Señor, ayúdanos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras insuficiencias, Señor. Guárdanos, Señor, protege nuestra familia, Señor, renunciando a todo eso, Señor, que no nos edifica, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a estar contigo allí, Señor, como la mujer que rompió el perfume, Señor, allí de alabastro, Señor, a tus pies, Señor. Como la mujer que estaba allí, Señor, adorándote, Señor. Así como estaban Marta y María, gloria a Dios. Y una de ellas estaba afanada y turbada, pero había una que había elegido la buena parte, estar a tus pies y adorándote, Señor. Gracias te damos por todo eso, Señor.
en tu nombre, que es por sobre todo nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hacemos la oración de fe. Te damos, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Anota, para aquel que no conoce la palabra, repita estas palabras. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, perdona mis pecados, voluntaria o involuntariamente, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La paz del Señor, que el Señor me los bendiga. Comparta, no deje de compartir. Así va a estar saliendo en YouTube mañana. Quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Frontera. El Señor me los bendiga grandemente.